Muchos a uno lo ven aquí arriba como apóstol. Y cree la gente que normalmente los apóstoles no tenemos lucha, que somos gente extraordinaria y que no tenemos que enfrentar ciertas situaciones, y a uno lo ven a veces tan fuerte y dice: wow, ¿cómo me gustaría ser como el apóstol? Pero debo decirte algo. Yo recuerdo allá por el año 1982 salí a pelear la pelea de la vida. Yo conocí al Señor en el año 79, el 5 de febrero de 1979 conocí al Señor y conocí el poder de Dios y la gracia de Dios. Una enfermedad en la vida de mi madre fue lo que me llevó a conocer a mí al Señor. Cuando mi madre cayó, hermano, enferma de un tumor canceroso maligno en su cerebro, y los médicos llamaron de urgencia para operarla, la noticia después de la operación fue que había sido todo un fracaso. Algunos conocen la historia, pero muchos no. Cuando yo escuché la noticia, porque el médico principal, un doctor muy prestigioso de Argentina, que se llamaba Matera, que ya no está más entre nosotros, pero muy conocido, por cierto, llamó a mi hermano y a mí, los dos únicos integrantes de la familia, para decirnos que no había esperanza. 0% de esperanza para la vida de nuestra madre, que la operación había sido un fracaso. Yo acababa de conocer al Señor, acababa recién de conocer el poder de Dios y la gracia de Dios. No quería resignarme ante tal noticia, y por supuesto, hermanos, comenzamos a orar y comenzamos a orar, y los médicos dijeron máximo 72 horas de vida. Al otro día nos llamaron diciendo que ya no pasaba de ese día, o sea, los 72 horas de vida achicaron a 24 horas. Era tan grave la operación que habían hecho que no había esperanza, habían cortado su parte nerviosa y todo su cuerpo quedó paralítica, quedó ciega, quedó muda, no había esperanza de nada. Si salía de ese estado, nunca más volvería a hablar, ni a ver, ni a caminar, ni a mover sus brazos por sí sola. Es triste cuando un ser que tú amas, que tú quieres en la vida, comienza a sufrir todas estas cosas. Y yo no sabía qué hacer, no conocía lo que hoy yo conozco, solo sabía que Dios era un Dios que podía hacer milagros. Comenzamos a orar. La persona que hoy es mi esposa me llevó a mí al camino del Señor y me enseñó que Dios tenía poder para hacer milagros, así que yo decidí creer en el poder de Dios. Y en ese primer round de la vida, por un momento me di cuenta que Dios sí, amén, puede hacer cosas. Y mi madre de repente, hermano, pasó las 72 horas, pasó la primera semana, pasaron los primeros 10 días, 20 días, un mes, y los médicos decían: no sabemos lo que pasa, no sabemos lo que está ocurriendo, pero bueno, esto escapa a la ciencia. Le dieron el alta a mi madre, la trajimos a mi casa y la llevamos a la iglesia. Mi madre en poco tiempo comenzó a hablar, comenzó a ver, comenzó a oír, comenzó a comer por sí sola, comenzó a caminar con dificultades, pero caminaba. Cuando la llevamos a los médicos dijeron: bueno, no sabemos qué es lo que ocurrió, tenemos que reconocer que debe haber algo supremo a nosotros, superior a nosotros, para que esto ocurra. Y de hecho fue así, hermano. Y yo comencé a disfrutar a mi madre. Yo de muy pequeño no había tenido a mi madre, lo tuve ya de muy grande a mi madre. Ya teniendo casi 13 años de edad me volví a reencontrar con mi madre. Apenas yo llevaba 18 años, hacía 5 años que estaba con ella, y recién ahora estaba aprendiendo a disfrutar a mi madre. Pero esta terrible enfermedad produjo en mí un dolor muy grande. Pero cuando comencé a ver en mi madre que ella empezó a mejorar, la ilusión vino, la alegría vino, el gozo volvió. De repente comencé a darme cuenta que Dios tiene todo poder y que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero en el año 1982, por esas cosas que uno desconoce, en este primer round de la vida, yo comienzo a darme cuenta que mi madre no se sentía bien, y de la noche a la mañana la internamos y cae en un coma profundo. Queda internada allí en Granburg, en la ciudad de Granburg, en una clínica
y estuvo 40 días en estado de coma. En esos 40 días que ella estuvo en estado de coma, y después de yo conocer al Señor 3 años, tenía un grupo de gente llamada hermanos de la iglesia, líderes de la iglesia, pastores de esa iglesia a la cual yo concurría. En esos 40 días, mientras yo iba a visitar a mi madre, ninguno de ellos se acercó a extender la mano. Ninguno de ellos vino a orar por mi madre. Ninguno de ellos vino a acercarse a decir: ¿sabes qué, Omar? Estamos contigo, estamos con tu dolor, estamos a tu lado, aunque no podemos hacer nada, pero solamente para acompañarte. Y en ese primer round de la vida yo me sentí solo como nunca, hermano. Y en el día 40 apareció mi pastor. Aquel que fuera mi pastor llegó y me dijo: vengo a hablar con usted, joven. Yo pensé que venía a ver a mi madre, le dije. Me dijo: no, vengo a hablar con usted. Dice: me he enterado de unos problemas que usted ha estado teniendo con una persona. Bueno, empezamos a hablar. Él decía una cosa, yo otra. No llegamos a ningún acuerdo. Y en una estación, hermanos, sentados en una silla, me dijo: bueno, yo vengo a informarle que usted está disciplinado. Yo dije: yo pensé que usted venía a ver a mi madre. Me dice: no, vine a verlo a usted, a informarle esto. Me levanté de esa silla y por primera vez, después de 3 años de haber conocido al Señor, tiré la toalla. Por primera vez dije: yo no voy a seguir nunca más este camino. Me parecía una falta de respeto, me parecía toda una farsa, que el evangelio era para unos tontos que no sabían lo que estaban diciendo ni haciendo. Ese mismo día que yo tiré la toalla, recibo la noticia que mi madre había muerto. Después de 40 días de estar en estado de coma, no tuve la oportunidad de charlar con ella, ni hablar, ni contarle mi condición, ni cómo me sentía. Así que después que enterré a mi madre, decidí salir y escaparme de ese lugar. Santo de Dios me estaba esperando y me dijo: hijo, levanta la toalla que tiraste. Levanta la toalla, porque aunque todo te abandonaren, aunque todo te dejaren, yo no te dejaré. Aunque todo te hayan vuelto dado la espalda, y si te echaron a ti, no te preocupes, cuando te echaron a ti también me echaron a mí. Recoge la toalla, porque todavía no he comenzado contigo la obra que tengo que comenzar. Y yo fui en busca de la toalla y la levanté la toalla, solamente esa toalla para secar mis lágrimas. Lo único que yo quería era tener esa toalla en mis manos para poder secar mis lágrimas. Yo decía: ¿por qué? Días más tarde el ministerio nacería. 3 meses después que yo levanté la toalla, hermano, el ministerio nació. Y comenzó un ministerio que yo no sabía que estaba dentro de mí. Comenzamos a hacer una campaña. En esa campaña se convirtió 103 almas. Dios sanó a una paralítica. Dios sanó a una mujer que no tenía su parte en sus riñones. Dios le creó riñones nuevos. Dios comenzó a sanar un ciego en esa campaña. Comenzaron a pasar milagros que yo nunca, jamás me había imaginado. Y Dios vino y me habló, me dijo: hijo, cada vez que tú levantes la toalla, cada vez que tú no la arrojes al suelo, acuérdate que aquellos que tengan la toalla en sus manos y no la arrojen, yo seguiré siendo su coach, yo seguiré siendo su manager, yo estaré con ellos y yo le diré desde el rincón: sigue, pelea.